Bienvenidas a su programa El Camino de la Mujer Virtuosa. Qué alegría poder compartir a través de este medio la palabra del Señor. Es un gusto poder compartir una enseñanza acerca de una mujer que fue una guerrera, una mujer de fe, una mujer que luchó por la vida de su hijo, por su vida y por la vida de su familia también. En esta hora queremos disponer, ¿verdad?, nuestro corazón para poder recibir esta palabra del Señor. Yo quiero que donde quiera que usted se encuentre, en su casa o en cualquier lugar, disponga su corazón para poder recibir esta palabra y que juntas podamos aprender más de la palabra del Señor. Y antes de iniciar con esta enseñanza, yo quiero que elevemos una oración al Señor. Así que voy a pedir que cierren sus ojos y que podamos hablarle al Señor en esta hora y que nos pueda bendecir a través de su palabra. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, suplicándote que tú nos bendigas, Señor, a través de esta palabra. Disponemos, Señor, nuestro corazón. Te pedimos que tú nos hables, Señor. Te pedimos que esta palabra que, Señor, vamos a escuchar sea de bendición para nuestras vidas y también sea de bendición para nuestras familias, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro Maestro, Señor, y nos enseñas cada día de ti. Ayúdanos a poner, Señor, esta palabra en práctica y que podamos ser de bendición para las personas, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, Señor, y te honramos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como les mencionaba, les voy a platicar acerca de una mujer que fue una guerrera y yo la he considerado como una mujer heroína. Y el nombre de ella es Jocabed. No sé cuántas habrán escuchado el nombre de Jocabed, porque en la Biblia realmente no hay muchos versículos que hablen de Jocabed, pero fíjense que esta mujer cumplió un papel muy importante en la vida de una persona, principalmente de sus hijos, pero de uno de ellos. Fíjense que el nombre de Jocabed, para los que no sabíamos qué significa, significa gloria de Jehová o Jehová es nuestra gloria. Ella y su esposo eran de la tribu de Leví, era una tribu sacerdotal. Y fíjense que Jocabed fue hija de Leví y ella nació en Egipto. Y para conocer más o menos cómo fue que Jocabed vivió, ¿verdad?, un tiempo en la tierra de Egipto, les voy a recordar lo que dice Éxodo capítulo 1, ¿verdad?, desde el versículo número 7. Fíjense que ahí nos narra la opresión, la tribulación que estaba pasando el pueblo de Israel en Egipto. Como todos sabemos, ellos fueron esclavos, eran los sirvientes, ellos eran maltratados por los egipcios. Y les voy a leer parte de lo que dice este capítulo. Vamos a leer, si todos me pueden acompañar, Éxodo capítulo 1, versículo 7. Nos dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Bueno, como pudimos leer acá, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, ¿verdad? El rey que se levantó de Egipto estaba muy molesto porque, como dice en el versículo 7, el pueblo de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entonces, el faraón estaba muy asustado, ¿verdad?, de ver de que el pueblo de Israel estaba siendo fructífero y se estaban aumentando en gran manera. Él estaba asustado y entonces él lo que hizo, dio una primera orden,
que se les aumentase el trabajo que ellos tenían que hacer. Todo este proceso, pues lo vivió Jocabed. Vivió toda esta tribulación, vivió toda esta opresión de parte de los egipcios. Sin embargo, pues ella era una mujer de fe. Y fíjense que esto no prevaleció, esa orden que les dieron a los israelitas, ¿verdad? De que ellos tenían que trabajar de más, que se les tenía que aumentar su trabajo. Fíjense que ellos, dice que se aumentaron mucho más y fueron mucho más fructíferos. O sea, la orden del rey no funcionó. Pero no funcionó no solo por las fuerzas de ellos, sino que porque Dios estaba con ellos. El Señor estaba con ellos protegiéndolos, aún a pesar de esa opresión, de esa tribulación que ellos estaban pasando. Dios estaba cuidando a su pueblo Israel. Y sabemos que era el pueblo escogido por Dios. Entonces, les voy a seguir leyendo en el versículo número 12. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Bueno, entonces aquí, como leímos, ellos se seguían multiplicando, seguían siendo fructíferos y el rey estaba molesto todavía por esta situación. Él quería de alguna manera destruir al pueblo de Israel. Y nosotros como pueblo de Dios, también nosotros a veces hemos pasado situaciones muy difíciles de opresión, de tribulación, problemas que están a nuestro alrededor y que de alguna manera a veces quiere venir y destruirnos, amargar nuestra vida, oprimirnos, deprimirnos y tener todas esas emociones negativas, ¿verdad? Eso quería hacer el rey de Egipto. Ellos estaban temerosos de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, a pesar de que ellos estaban bajo las órdenes del rey, estaban bajo el servicio de Egipto. Fíjense, Dios estaba con él, Dios nunca los abandonó. Entonces el rey no estaba contento y mandó otra orden. Fíjense que él dio la orden y llamó a 2 parteras en ese tiempo y les dijo que de todo varón que naciera, que lo matasen. Estas parteras se iban a atender a las mujeres hebreas y entonces les dio esa orden el rey. Ahora bien, es difícil poder cumplir una orden así. Yo me pongo a pensar en el momento en el que ellas estuvieron viviendo. Y fue muy difícil porque era una orden de él y sabían perfectamente que si no la cumplían, pues iban a tener un castigo. Sin embargo, estas mujeres eran temerosas de Dios y no lo hicieron. Fíjense que obedecieron a Dios, no obedecieron la orden del rey. Entonces, el rey se enteró de esto y las mandó a llamar. Y les preguntó que por qué no habían obedecido esa orden. Y entonces, ahora imagínense, ellas pudieron haberse inventado muchas cosas, pudieron haber dicho algunas mentiras, ¿verdad? Pero fíjense que la palabra de Dios nos dice que las parteras se presentaron y dijeron que cuando ellas ya iban a atender a las mujeres hebreas, sus hijos nacían. Entonces, cuando ellas llegaban, ya habían nacido los niños, ya no llegaban a tiempo para poder matarlos, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, todavía las parteras dicen que como las mujeres hebreas eran robustas, o sea, compararon todavía a las mujeres hebreas, ¿verdad? El pueblo, a las mujeres de Israel, las compararon con las mujeres egipcias. Ahora imagínense cómo se pudo haber sentido el rey, ¿verdad? De Egipto. Se sintió enojadísimo y que en ese momento pudo haber dado la orden de que las mataran. Ellas se enfrentaron al rey y se los voy a leer acá. En el versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños?
Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios, al ver la obediencia de ellas, al ver el temor que tenían ellas hacia Dios, dice que hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y Dios recompensó a estas mujeres. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces, el rey de Egipto estaba más molesto. Entonces, fíjense que él, de alguna manera, él quería que el pueblo de Israel fuera desapareciendo, y más que todo, matar a los varones. Entonces, en el versículo 22, vemos que él dio una tercera orden. Y dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Les comento esto y quise hablar un poco y extenderme un poquito acerca de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en la tierra de Egipto, porque Jocabed era parte del pueblo de Israel, y entonces ella estaba viviendo toda esta situación. Fíjense que, como les mencionaba al principio, ella y su esposo eran de la tribu de Leví. Entonces, ellos eran temerosos de Dios. Y fíjense que posiblemente durante todo este tiempo, ¿verdad? Ella quedó embarazada. Ahora, yo me pongo a pensar todo lo que ella se pudo haber imaginado, todo lo que ella pudo haber sentido durante ese tiempo de embarazo, porque había una orden que había que respetar del rey. ¿Verdad? Que todo hijo varón que naciera lo tenían que echar al río. Entonces, imagínense, en ese tiempo pues no había ultrasonido como para decir, bueno, es una niña, me va a quedar tranquila, ¿verdad? Porque no va a morir. O va a ser varón, y ¿qué va a hacer? O qué vamos a hacer. Por lo menos hubieran tenido el tiempo para planificarlo, ¿verdad? Pero yo sé que definitivamente Dios tenía un plan maravilloso en todo esto. Y fíjense que definitivamente le dio la fe a Jocabed en que todo iba a estar bien. Porque fíjense que pues ella queda embarazada. En el capítulo 2 vemos que hay un nacimiento del hijo de ella con su esposo. Y les voy a leer, si me pueden acompañar, en el capítulo 2, versículo 1, nos dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que era Jocabed, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahora yo me pongo a pensar, imagínense cuando uno está embarazada, uno tiene muchos sentimientos, ¿verdad? Y tiene muchos pensamientos en que uno pues les encomienda a Dios, uno le pide mucho a Dios que su embarazo pueda estar bien, que al momento del parto pueda nacer bien, el bebé que nazca sano, que, bueno, uno se pone a pensar tantas cosas. Y estamos viviendo un momento en el que tal vez a nuestro alrededor no hay problemas, no hay situaciones difíciles, pero siempre viene esa como preocupación, ¿verdad?, de que todo salga bien. Ahora, Jocabed estaba viviendo una situación muy difícil porque había una orden del rey que había que acatar. Y si no, pues definitivamente los iban a matar, ¿verdad? Entonces, pues me imagino, ¿verdad?, que ella se ponía a orar, a hablar con Dios en ese momento. Y al momento de nacer y cuando se dio cuenta que era un varón, y era hermoso, dice la Biblia, lo acabamos de leer, era hermoso, definitivamente ellos dijeron, no, lo vamos a tener escondido unos 3 meses, ¿verdad? Un tiempo en lo que de repente cambian de orden, el rey cambia de actitud. Sin embargo, fíjense que durante todo este tiempo ellos estuvieron escondidos. Estuvieron, me imagino yo, que dentro de sus casas, sin poder salir. Y yo comparaba este momento, este tiempo que ellos pasaron así cuando estuvimos en el tiempo de la pandemia, cuando empezó todo, ¿verdad? Que todos teníamos que estar adentro de nuestras casas, encerrados, sin poder salir. Y es muy difícil, era una situación muy difícil, era estresante, y eso que estábamos sanos, estábamos bien, teníamos, ¿verdad?, la oportunidad de estar compartiendo y todo con nuestra familia.
pero ellos estaban escondiendo al niño. No podían dejar que alguien lo viera porque si no lo iban a matar. Entonces no era una situación tan fácil, era estresante. Imagínense un niño cuando es bebé, de la forma que se comunica es con el llanto. Entonces, ¿cómo pudieron ellos tenerlo 3 meses escondido? Que cuando lloraba pues no lo escucharan, ¿verdad? Fuera de la casa. Esa situación tan difícil que ellos pasaron cuando un bebé nace, ¿verdad? Todas las que somos madres, nos da tanta alegría cuando nos vienen a visitar a nuestras casas y conocen al bebé, o que nosotros salgamos y que lo podamos mostrar, ¿verdad? A la familia, a los amigos. Da mucha alegría compartir, ¿verdad? Esa emoción, esa bendición que Dios nos da. Pero Jocabed durante todo este tiempo no lo pudo hacer. Entonces, fíjense que en el versículo 3, les voy a leer, que dice que, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, ella entonces empezó a preparar una canastita, una arquilla de juncos, y dice, y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carnizal a la orilla del río. Ahora yo me pongo a pensar este proceso, porque ellos sabían que en algún momento tenían que dejar, ¿verdad?, al niño, ya no lo podían esconder más. Entonces llegó el momento en que lo tenían que entregar. Ahora, pues yo me pongo a pensar qué pasaba por la mente de ella, sus sentimientos. Ya todavía le estaba dando pecho, era pequeño, ¿verdad?, el bebé. Y al momento de estar preparando esa canastita, al momento de saber que al colocarlo ahí, pues ya posiblemente ya nunca más lo iba a volver a ver, ¿verdad? Al leer todo esto, mi corazón pues se conmueve en pensar toda esta situación que Jocabed estaba viviendo. Y bueno, lo tuvieron que entregar. Yo sé definitivamente que Jocabed sabía que Dios tenía un plan maravilloso para este niño, ¿verdad? Tenía un plan maravilloso y que ella con sus propios ojos lo vio. Pero en este momento, el momento que ella estaba pasando, era muy difícil, ¿verdad? Yo digo que eran sentimientos encontrados y el Señor le dio la paz. Y de plano el Señor también le dio la seguridad que Él iba a estar con ese niño. Si Él había permitido que naciera, que creciera, definitivamente Dios iba a estar con él. Entonces, nos sigue relatando en la Biblia que pues dejó al bebé, ¿verdad? Y el río lo llevó hasta la hija del faraón, que ella escuchó el llanto del niño. Ella escuchó el llanto del niño y entonces le pidió, ¿verdad?, una de sus siervas que abriera la canastita. Y cuando ella vio, era un niño hermoso, ¿verdad? Y se dio cuenta que era un niño hebreo. O sea, la Biblia lo dice, que era un niño. Ella rápido reconoció que era un niño hebreo, porque era robusto, me imagino yo, era lindo. Entonces, la hermana de Moisés, porque era Moisés del que les estoy hablando, del niño, ella siguió la canastita para ver qué rumbo iba a tener. Entonces, y se dio cuenta de esto. Entonces, cuando estaba la hija del faraón viendo al niño, pues se dio cuenta que era un bebé que necesitaba que alguien lo alimentara. Entonces, estando la hermana de Moisés, porque ahí estaba cerca, le dijo que ella conocía a una persona que lo podía alimentar. Entonces, la hija de faraón le dijo que fuera a llamarla. Y se fue la hermana de Moisés a llamar a la mamá de Moisés. Ahora, imagínense lo que pudo haber sentido Jocabed cuando la fueron a llamar y cuando le dijeron que la hija del faraón la estaba llamando para poder cuidar al bebé, porque esa era la función que iba a tener. Entonces, cuando Jocabed llegó, la hija del faraón le pidió que cuidara al niño, que lo criara. Imagínense qué emoción tan grande de saber que el hijo se había salvado, que su hijo Moisés estaba siendo salvo, y qué bendición de que ella lo iba a poder cuidar, lo iba a poder criar. Entonces, y todavía, fíjense que les voy a leer este versículo donde la hija del faraón le habla a Jocabed. Le dijo, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió.
Entonces, imagínense, todavía a Jocabed le pagaron por criar a este niño. Ahora, muchos sabemos que los primeros años de la vida de una persona pues marcan, ¿verdad? Definitivamente la vida de este niño, todo lo que el niño pueda recibir, todo lo que el niño pueda aprender. Y fíjense que definitivamente Jocabed cumplió un papel muy importante en Moisés, porque le sembró el amor, el temor a Dios. Y hoy sabemos que Moisés cumplió un plan maravilloso, cumplió un trabajo muy especial que Dios le encomendó, ¿verdad? A él. Pero atrás de él estaba una mujer muy especial, que es Jocabed. Entonces, ahora sabemos que Jocabed, tal vez no se le menciona mucho en la Biblia, pero sabemos que hizo un papel importantísimo en la vida de Moisés. Y yo les voy a decir algo. Tal vez nosotros tenemos hijos pequeños o tal vez tenemos hijos grandes, pero todo lo que les hemos enseñado a nuestros hijos en la intimidad de nuestra casa, a ellos personalmente, las enseñanzas, los consejos, los regaños, las bendiciones, toda la palabra que hemos podido sembrar en ellos, un día va a dar su fruto. Y aquí vemos que Jocabed pasó tantas dificultades, pasó tantos problemas, pero Dios cumplió su propósito en Moisés. Y ella fue una mujer valiente, una mujer guerrera, una mujer heroína que luchó por su hijo, por su familia y también por su vida. Ella tenía una fe en Dios muy grande. Y fíjense que se le menciona en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 23. Y se los voy a leer. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces, pues si no conocíamos mucho de la vida de esta mujer, hoy hemos aprendido un poco más, ¿verdad? Y hemos aprendido que fue una mujer muy sabia, escogida por Dios y una mujer muy especial. Entonces yo creo que todas las que hemos escuchado este tema, pues quisiéramos ser como ella, imitar lo que ella hizo. Amén. Yo creo que en este momento dispongamos nuestra vida, le hablemos al Señor y le demos gracias a Él por los hijos que nos ha dado y por utilizarnos, por usarnos a nosotros para ser de bendición para nuestros hijos y que ellos un día van a cumplir este propósito que Dios ha dado, ¿verdad? En ellos. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Él por su palabra. Quiero que cierren sus ojos y que le entreguemos nuestra vida al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra que ha sido de bendición para nuestra vida, Señor. Queremos ser esas mujeres valientes, guerreras, mujeres sabias, mujeres temerosas de ti, mujeres que tenemos, Señor, que tener nuestra fe puesta en ti todo el tiempo, aunque veamos dificultades, aunque veamos tribulaciones, queremos disponer nuestra vida a ti, Señor, y no dejar de confiar en ti, Señor, porque sabemos que tú tienes planes bellos, Señor, para nuestros hijos y para nuestra familia. En el nombre de Jesús te entregamos toda nuestra vida, Señor, a ti para tu servicio. Te amamos, Señor, y te honramos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces le damos gracias a Dios por habernos permitido compartir esta enseñanza acerca de Jocabed. Yo las bendigo en el nombre de Jesús y esperamos que en una próxima oportunidad podamos compartir otra enseñanza, ¿verdad? Muy especial de esas mujeres maravillosas, preciosas que Dios usó, y recordar que la Biblia, ¿verdad? Es un libro actual, aunque muchos piensan, la Biblia fue escrita hace mucho tiempo y que son para tiempos pasados. No es así. En la Biblia encontramos muchas enseñanzas, muchas promesas de Dios que hoy en día nos sirven, ¿verdad? Nos llenan, y es la palabra del Señor que es viva y eficaz. Así que el Señor les bendiga y sigamos compartiendo la palabra del Señor y sigamos bendiciendo, ¿verdad?, a nuestros hijos en todo momento, compartiendo la palabra con ellos. Que el Señor les bendiga